Muy buenas tardes, querido hermano, apreciado amigo. Mi nombre es Ángela Valderrama, soy de la Iglesia El Faro Talcahuano y soy regional de Conquistadores en la zona Bahía. Para mí es un agrado poder compartir en esta noche momentos de oración y de reflexión. Y nuestro motivo especial de oración de esta tarde es para que podamos compartir con al menos 5 personas, dando a conocer de que tenemos un Dios protector, un Dios que está allí presto a cuidarnos. Pero que esta oración no reemplace la oración íntima y personal que debemos tener con el Señor día a día. Uno de los atributos que más me agrada y me hace sentir segura respecto al Señor es que Él es un Dios protector, un Dios que ama y cuida de sus hijos. Le invito a abrir el libro de Salmos número 34. Allí el rey David comienza este salmo dando alabanzas de gratitud y dice: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Bendigamos su nombre, porque Él es digno de toda honra y todo honor, porque nos libra de todos nuestros miedos y temores. Pero en el versículo 7 y 8 son los que más me agradan como conquistadora, porque dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. ¿Por qué dije que es lo que más me agrada? Porque nosotros como conquistadores, una de las cosas que más nos gusta hacer es acampar. Y qué satisfacción sentimos de saber que gozamos de un Dios que está al lado nuestro, que está allí acampando con nosotros, protegiendo a sus hijos. Estos pasajes no hablan de un Dios lejano que nos creó y se fue lejos como algunos pretenden enseñarnos. Por el contrario, dice que Dios está cerca de sus hijos y los defiende. David quiso dar énfasis en un punto, que Dios no solo se preocupó de ser un Dios creador, sino también de ser nuestro sustentador y protector. Se preocupa de cada uno de nuestros problemas, aflicciones, nuestras necesidades y angustias. No es un Dios lejano existiendo en algún lugar del mundo. Él nos libra de nuestros miedos y temores, está tan cerca de nosotros que puede escucharnos, y si dejamos que su Santo Espíritu actúe en nuestra vida, podemos sentir su abrazo. Él está tan cerca de nosotros cuando dice: el ángel de Jehová acampa alrededor, y está dispuesto a defendernos de todo aquel que quiere hacernos daño. Está cerca de ti, está cerca de mí, y es el momento que nos dejemos abrazar, que escuchemos su voz susurrándonos al oído con su voz cálida diciendo: hijo mío, estoy aquí para cuidarte. Debemos orar y pedirle a Dios que queremos escuchar su voz, que queremos sentir su protección y seguridad, que está en medio nuestro. Le invito a orar, mis queridos hermanos. Oh Padre Celestial, en esta hora queremos agradecer porque tenemos un Dios que está allí presto a escucharnos. Tenemos un Dios que nos protege, un Dios que nos cuida, un Dios que está atento a nuestras peticiones, a nuestras aflicciones, a nuestras necesidades más íntimas. Querido Señor, agradecidos porque el Dios que creó el universo está allí, Señor, para sustentarnos y para también entregarnos la salvación. Querido Dios, agradecidos estamos por todas tus bondades y por hacernos sentir tus hijos protegidos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.